supuesto, condenable es lo que ocurre en estos momentos en el Medio Oriente. Para conversar sobre esto, como les dije, tenemos aquí en el estudio al doctor Sayo Garavini, doctor en ciencias políticas, analista político internacionalista. Vemos situaciones que ocurren por parte de Jerusalén, por parte de Israel, por parte de Palestina. Un día uno, un día el otro. Esto es un cuento de nunca acabar entre ambas naciones. Bueno, precisamente tú tocas quizá de uno de los temas más importantes y graves del sistema internacional, que digamos así, desde el 47, 1947, no se ha logrado resolver. Quizá, por cierto, en estos días, a finales de noviembre, cumple el aniversario de lo que se llamó la partición de Palestina. El mandato británico, la Gran Bretaña era la potencia colonial, se iba en ese momento y la ONU aprobó la partición en dos estados, que esa es la solución racional. Desgraciadamente en el año 47 los árabes no aceptaron, Israel sí aceptó esa demarcación, esa formación de dos estados, e inició la primera guerra entre precisamente todos los vecinos árabes e Israel, y desde ese momento hasta hoy no se ha logrado resolver el problema. Y quizás la única solución es precisamente regresar a esa solución de los dos estados que se ha hablado últimamente. Las dificultades están ahora en las fronteras. Israel tiene, después de la guerra del 48, porque después del 47 inició la guerra en el 48, en el 67, en el 73, donde los árabes atacaron a Israel, evidentemente tiene un problema de carácter de la seguridad se transforma en algo fundamental. Especialmente si recordamos, si vemos en el mapa de Israel, que es un mapa en el cual la profundidad geográfica y estratégica, como dicen los militares, es muy pequeña. Sí. O sea, el territorio israelí es muy, vamos a decir, es largo, pero es muy poco ancho. ¿Pero por qué tan anhelado ese espacio de Israel? ¿Por qué tan solicitado, tan peleado? Bueno, ahí sí está, quizás tenemos que ir a regresar al hecho histórico. Recordemos, ojalá que Jerusalén se transforme un día al Dios común de los cristianos, los judíos y los musulmanes, que tienen a Jerusalén como un punto fundamental dentro de su religión. Y recordemos que el nombre de Jerusalén quiere decir la ciudad de la paz. Ojalá que nuestro Dios común nos dé un día esa bendición para que se transforme de verdad en la ciudad de la paz, porque hasta ahora desgraciadamente ha sido todo lo contrario. Y en estos días precisamente este asesinato de 5 rabinos, que por cierto la mayoría de ellos eran norteamericanos y canadienses, en visita a la sinagoga de Jerusalén, este asesinato de estas 5, creo que llegó a 6 con un policía sí, que con estaba, policía, son 6. Y la muerte de los 2 asesinos, digamos, los 2 palestinos que atacaron. Es derivante precisamente de todo este enfrentamiento que se puede solo resolver desde un punto de vista racional. O sea, si los dos sectores, los palestinos y israelíes, lo ven como un problema de solución de Estado a Estado, o sea, la partición en 2 unidades estatales reconocidas por el sistema internacional, y no desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista que ahí no hay discusión. Es muy difícil entablar un diálogo con un fundamentalista religioso que liga la religión y la política. Y eso es el problema mayor del lado islámico. Y a esto quisiera quizás contribuir lo que ocurrió en el día de ayer en el Congreso Español, en el que se reconocía al Estado palestino como un Estado finalmente y se le pedía al gobierno de Mariano Rajoy, específicamente al presidente del gobierno, que se uniera a esta causa de reconocer al Estado palestino. Bueno, allí entramos en otro problema, que es cuándo reconocer jurídicamente por parte de la comunidad internacional global al Estado de Palestina. El acuerdo es llegar a la solución de los 2 estados. Sin embargo, Israel dice no hay que reconocer al Estado palestino hasta que no haya el acuerdo definitivo. Y en cambio los palestinos, para presionar a Israel a la negociación en la delimitación, porque ahí es donde está el problema, claro, donde trazar la línea,
los árabes dicen al final de la guerra, antes de la guerra del 67, y los israelíes dicen hay que hacer algunas modificaciones porque del 67 para acá hubo muchos cambios en el terreno y el problema de la seguridad que yo te estaba diciendo. O sea, para Israel el tema de la seguridad es fundamental porque ha sido atacado tantas veces y no se fía, y ahí entramos de nuevo en el otro problema. En el lado palestino no hay solamente la parte racional, que es el partido de Al-Fatah, Arafat, que reconoce a Israel y es el actual líder es Abu Mazen, que está en la Cisjordania, capital Ramallah, sino está el otro grupo, Hamas, que controla en cambio Gaza. Bueno, el grupo Hamas, en cambio, es un grupo islamista, o sea, no reconoce a Israel, dice que no debería existir Israel y por lo tanto y tiene esa visión de la cual hemos hablado, que por cierto es similar al califato, Exacto. o sea, al ISIL o ISIS, que está en la zona de Irak y Siria, que su visión es una visión de fondo religioso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que allí la negociación racional es mucho más complicada. Así como también ese sector extremo del área israelí, que también los judíos ortodoxos fundamentalistas extremos, que fueron, por cierto, el mismo grupo que de allí surgió el asesinato a Rabin. Recordemos el primer ministro israelí que firmó los acuerdos de Oslo. Curiosamente, ¿quién mató en cambio a Sadat? El presidente egipcio que firmó la paz con Israel en 1981 fue también un extremista, el grupo islámico de la Hermandad Islámica, que tienen la misma base. Así que tenemos ese problema. En los últimos años se ha fortalecido los sectores, particularmente el mundo islámico, los sectores islamistas, y ha disminuido la fuerza de los sectores seculares que no involucran la religión y la política. Recordemos que según la tesis de los que creen en el califato, el califa era poder político y poder religioso unido. No hay separación. El partido de Dios contra el partido de Satán. Y el partido de Dios somos los creyentes y el partido de Satán son todos los demás.